Buenos días, el Señor los bendiga. Yo creo que una experiencia muy común para nosotros como hispanos es que en nuestros países conocemos muy bien las consecuencias de no tener una casa bien construida. Creo que es común escuchar historias de personas que tienen casas de madera, de zinc, de cartón, porque no tienen más, ciertamente, y repentinamente algo sucede y la casa es arrasada. Son casas que no están construidas con un buen material, que no tienen un buen cimiento, y por supuesto, cuando ocurre una inundación, cuando un río se desborda, cuando hay lluvias muy fuertes, la casa es arrasada. Lo mismo ocurre con las familias que viven normalmente en los cerros, que viven en lugares altos, en casas también de materiales de baja calidad, que cuando ocurren lluvias o el terreno se erosiona, cae el barro y arrasa la casa. Nosotros conocemos de primera mano lo que esa tragedia significa, de el poco patrimonio que tienes, porque realmente no tienes para construir algo más, lo pierdas de un momento a otro debido al mal material con el que se construye la casa. Bueno, Jesús va a utilizar una imagen parecida para hablarnos de una importante verdad espiritual. Jesús nos va a explicar básicamente que hasta este momento en el Sermón del Monte lo han escuchado, bueno, ya lo ha venido diciendo, lo han escuchado dos tipos de discípulos. Ojo con esto. Recuerden que Jesús en el Sermón del Monte le está hablando ¿a quiénes? A los discípulos, a quienes lo vienen siguiendo. Y entre estas personas que lo están escuchando, hay dos tipos de personas. Están los que han oído la enseñanza y vendrán al reino, por medio de la fe y el arrepentimiento entrarán al reino. Y están los que han oído la enseñanza, pero no entrarán. Y la urgencia de Jesús, por supuesto, es que entremos. Eso es lo que Él pretende. Y es lo que ha hecho a lo largo de estos 3 últimos mensajes. Nos ha dado diferentes ejemplos, nos ha hablado acerca de lo que ocurrirá en el día del juicio, nos ha hablado de cómo identificar un falso maestro, nos ha hablado del camino ancho y del camino angosto. Jesús ha utilizado hasta este momento con 4 diferentes figuras, 4 diferentes metáforas, para presionarnos, para decirnos, entra al reino. No te quedes por fuera, entra. No solamente seas oidor, sino entra y vive la vida que Dios ofrece en su reino. Y entonces lo va a hacer ahora comparando a los discípulos con 2 tipos de personas. A estos dos tipos de personas, Él nos va a decir, estos 2 tipos de personas son constructores. Y estos 2 tipos de personas van a construir una casa en un terreno difícil. Van a construir al lado de un río que se puede anegar. Al lado de un río que se puede desbordar. Y entre los 2 tipos de personas está la persona sabia y está la persona insensata. Los 2 van a construir en el mismo tipo de terreno. Las 2 casas que van a construir son aparentemente iguales. Lo que se ve por fuera, no hay diferencias. Las 2 son del mismo tipo de casas. Pero un constructor es sabio y el otro no. El sabio sabe que necesita un fundamento para la casa. Sabe que necesita un cimiento. Si no, la casa no va a resistir cuando el río se aniegue. El necio solo se preocupa por la apariencia de la casa, que la casa se vea bien, pero no se preocupa por el fundamento, no le importa el fundamento que hay para que la casa esté bien sostenida. El sabio está considerando no solo el presente, tener la casa, sino el futuro, que la casa resista.
El insensato no está considerando eso. Está considerando que la casa se vea bien, nada más. Entonces, dos tipos de discípulos. El sabio y el insensato. Entonces, ¿qué hace el sabio? El sabio cava hondo. Esa era la manera de ponerle base a las casas en aquella época. No habían vigas como hoy en día. Se tenía que cavar hondo hasta encontrar la parte más dura del suelo. Y entonces a partir de allí, la casa era levantada. El sabio hace eso. Cava y encuentra la parte más dura del terreno, la parte rocosa, y empieza a levantar su casa desde allí. El necio se queda en la arena. Desde la arena empieza a levantar la casa. Entonces, Jesús nos está diciendo básicamente, la idea central de esto que leímos, es que construir sobre el fundamento, construir sobre la roca, sobre la parte rocosa del terreno, es comparable a edificar sobre Cristo. Cristo se está colocando como la roca. Él es la roca sobre la cual se construye. Y edificar sobre la roca, edificar sobre Cristo, es escucharle y poner por obra lo que ha dicho. Construir sin un fundamento, ojo con esta comparación, construir sin un fundamento es escuchar, pero no poner por obra. Ojo con esto. Porque podríamos pensar que construir sin fundamento es no escuchar. No es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo, construir sin fundamento es escuchar y no poner por obra. Eso es construir sin la roca. Eso es construir sin fundamento. Jesús aquí no le está hablando a los de afuera. Él está hablando a los discípulos que han venido a oír el sermón del monte. Así que el Señor nos está hablando a nosotros, precisamente, a nosotros. Entonces, que la palabra nos haga evaluar en esta mañana si hemos edificado en el fundamento que es Cristo. ¿Y cómo se edifica en el fundamento? Escuchando y poniendo por obra. Hagamos una corta oración. Señor, asístenos por favor en esta mañana, por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu aplicándola, Señor, que sea como esta mañana estudiábamos, como leíamos, que seas tú con tu palabra, tú que conoces todas las cosas, aplicándola, discerniendo nuestros corazones, mostrándonos lo que hay en ellos y mostrándonos nuestra necesidad de ti, sea para asegurarnos que estamos en la roca o sea para mostrarnos que no lo estamos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, nuestra enseñanza se va a titular La casa sobre la roca de nuestra salvación. La casa sobre la roca de nuestra salvación. Y va a tener 3 puntos. El primer punto, Cristo es la roca. Ese es el primer punto, Cristo la roca. El segundo, edificando en la roca. Y el tercero, edificando sin la roca. Cristo la roca, edificando en la roca y edificando sin la roca. Entonces, el punto clave de este pasaje es sobre qué edificamos. Esa es toda la clave. La clave es sobre qué estamos edificando. Si edificamos sobre la roca o no. Y no es casualidad que en este punto del Sermón del Monte, ya llegando al final, Jesús ha venido trayendo una gran cantidad de imágenes del Antiguo Testamento. La imagen del camino, que ustedes la recordarán del Salmo 1, ha venido trayendo la imagen de los falsos maestros como lobos, dicho por el profeta Ezequiel. Ha utilizado la imagen de él como Señor en el día del juicio y ahora nos trae otra metáfora más, muy propia que el Antiguo Testamento, que los judíos conocían, la metáfora de la roca. Y si usted le pregunta a estos discípulos judíos del primer siglo que están siguiendo a Jesús, Señor, dígame, ¿quién es la roca? ¿Usted qué cree que iban a responder? Jehová es la roca. Eso iban a decir. ¿Quién es la roca? Dios es la roca. Jehová es la roca. Ellos conocían perfectamente estas historias de las cuales estuvimos haciendo mención en la primera lectura. Ellos conocían, como veíamos en Éxodo 17, que
El Señor fue aquel que se colocó sobre la roca, sobre la peña de Oreb, cuando Moisés tocó la peña con la vara y que desde allí salió agua. Ellos sabían que el Señor simbólicamente allí fue golpeado, allí fue tocado para darle agua a su pueblo. Ellos conocían esto perfectamente. Ellos conocían la amonestación que leímos en Deuteronomio 32, donde le decía una y otra vez a Israel: te olvidaste de tu roca, te olvidaste de la roca de tu salvación. Ellos conocían en el Salmo 95 que leímos al inicio ese llamado que era: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ellos conocían esto. Cuando Jesús está diciendo la roca, yo creo que para ellos era evidente con quién se estaba identificando Jesús. Era muy evidente que él estaba hablando del Señor, de ser el Señor. Y entonces, en todo esto, el Señor Jesús se está presentando como la roca que Israel una vez rechazó. Pero la historia no terminaba allí, no terminaba en el rechazo. Porque el Señor también había prometido en Isaías 28, versículo 16, que Él pondría una roca sobre la cual su pueblo se sustentaría. El Señor había prometido: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Dios había prometido que Él pondría una roca en su pueblo para el que crea en esa roca, en su pueblo, sea salvo. Esa fue la promesa del Señor a este pueblo, a Israel. Si el Señor no había abandonado completamente a su pueblo, Él estaba prometiendo, a fin de cuentas, que su Hijo vendría, que su Hijo sería la roca y que todo aquel que creyera en Él sería salvo. Esa era la promesa de Dios. Y ahora que Jesús nos dice: construyan su casa sobre la roca, y construir sobre la roca es escucharme a mí y poner por obra lo que les estoy diciendo, es bien claro que Jesús se está identificando como Dios. Es bien claro que Jesús se está identificando como la roca que Dios había prometido. Es bien claro. El Nuevo Testamento está lleno de referencias que confirman esto. Pablo decía: ustedes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pedro dijo: Él es la piedra que desecharon los constructores, la cual ha llegado a ser piedra angular. Pedro decía explícitamente: eso que dijo Isaías se cumple en Jesús. La Escritura da un testimonio difícil de refutar. Solo hay una roca. No hay más rocas. Cristo es la roca. No hay más. No hay más. Y esto se dice fácil. Pero cuando pensamos con calma en lo que significa que no haya más roca para nuestra salvación sino Cristo, eso convierte a Cristo en exclusivo, en el único. Porque estamos diciendo que ningún otro camino te va a llevar a Dios sino Cristo. Que no hay ningún otro en el cual puedas hallar realmente salvación sino Jesús. Estamos hablando de que en Cristo se cumple, que Él cumple todo lo necesario para que seamos salvos. Estamos diciendo que en Jesús es el único que podemos encontrar perdón para nuestros pecados, que podemos encontrar un fundamento firme para que nuestros pecados sean perdonados. No es solo que sean perdonados, ojo con esto. Es un fundamento firme para que sean perdonados. Allí hay una gran diferencia. Porque nosotros podemos pensar dentro de nosotros: Dios me tiene que recibir porque yo he sido bueno. Pero eso no es un fundamento firme. Ese no es un fundamento firme. Porque si usted medita con calma cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas ha hecho, usted tiene que reconocer: yo no he sido perfectamente bueno.
Uno lo tiene que reconocer. Pero el fundamento firme es Cristo. Perfecto, santo, sin mancha, sin pecado. Un fundamento seguro para ser perdonado. No hay otro fundamento seguro. Si usted dice, bueno, yo voy de ahora en adelante a cambiar, a ser un poco mejor para Dios, ese no es un fundamento firme. ¿Por qué no lo es? Porque usted no tiene el poder para vencer su naturaleza pecaminosa. Ese poder lo da Dios por el Espíritu Santo. Nadie más lo tiene. El único fundamento firme para tener una vida nueva es Cristo. No hay otro fundamento firme. Cristo fue el que prometió que Él daría fruto en nosotros. Es por su Espíritu que damos el fruto del Espíritu. No hay otro fundamento. Es por Él que nacemos de nuevo. Usted dice, bueno, ahora yo me quiero involucrar con el pueblo de Dios y ser parte de la familia de Dios. Pero la palabra dice que es a todos aquellos que creen en su nombre a quien se les da derecho de ser hijos de Dios. Es decir, a final de cuentas, ¿cuál es el fundamento firme para ser adoptado dentro de la familia de Dios? Cristo. Es el único fundamento seguro. Porque si no estamos en Cristo, no somos hijos del Padre, sino hijos de desobediencia. Hermanos y amigos, ¿cuántas rocas hay? Una. No hay más rocas. No hay más. No hay más fundamento firme para ser salvo. Y por eso el Señor dice, yo pongo en Sión una roca probada y el que cree en ella no será avergonzado. Y por eso el Señor dijo que Él es la roca y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y que sobre esa roca le edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solo hay una roca. Así que, si usted quiere un buen fundamento sobre el cual levantar una casa que dure por la eternidad, tiene que fundamentarla en esa roca. No hay más fundamento. No hay más fundamento. Usted puede levantar una casa que se vea bien por fuera, pero yo le hago una pregunta sensata. ¿De qué le sirve edificar una casa que se vea bien por fuera y que al final no va a durar? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Yo creo que cuando todos aquí, o cuando han tenido una oportunidad de buscar una vivienda, una casa, yo creo que se tiene muchísimo cuidado en qué se adquiere, qué se compra, qué se consigue. Porque lo que menos quiere es perder el tiempo en algo que a final de cuentas no va a resistir, no va a durar. Cristo es el único que nos promete que esta casa de la salvación, si pudiésemos llamarla así, está bien edificada, bien construida. Y entonces, ¿cómo se edifica? Eso nos lleva al segundo punto, edificando en la roca. Dicen los versículos 24 y 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, ¿cómo se construye sobre la roca? Aquí lo dice, escuchando y poniendo por obra. ¿A qué palabras se está refiriendo Jesús aquí? En primer lugar, a las del Sermón del Monte. Y es bueno limitarlas para que veamos en qué se está concentrando Él. En el Sermón del Monte el Señor nos ha hablado, ya nos ha dicho, qué es entrar al reino. Nos ha dicho que cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor nos trae al reino, recibimos una vida bienaventurada. Nos ha dicho que experimentamos esas bienaventuranzas que ya estudiamos, que experimentamos una transformación donde ahora amamos la ley de Dios y la obedecemos de corazón, no simplemente por mantener un estándar externo de moralidad. La obedecemos de corazón porque es en lo que nos deleitamos, es lo que nos gusta. Vivimos una vida piadosa
de adoración a Dios, no por apariencia, sino porque realmente amamos adorar a Dios. Oramos a Dios porque sabemos que el Padre nos ve en los secretos, no porque nadie nos vea. Dijimos igualmente que ofrendamos o le damos algo a alguien porque sabemos que a nuestro Padre le agrada, no por cumplir con nadie más. El Señor también nos ha hablado acerca de que nuestra relación con el mundo cambia, nuestra relación con las cosas materiales cambia porque ya no nos afanan. Primero queremos agradarle a Él, buscarlo a Él y su justicia. Nos ha dicho que para vivir en este reino tenemos que vivir en dependencia constante de Él, buscando su espíritu, pidiendo, tocando, llamando. El Señor ya nos ha dicho que es entrar al reino. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando el Señor nos está diciendo esto, dice, no es solo escuchar, sino escuchar y poner en práctica. Él nos está diciendo, entren al reino. Crean. Vengan a mí. Y sobre todo, como vimos en el último sermón, conózcanme. Experimentemos lo que significa ser conocidos por el Señor. Tener una relación con Él. Ser transformados por Él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Fundamentar la vida sobre la roca es ser conocidos por Dios. Es estar en unión con Cristo por la obra de su Santo Espíritu. En resumidas cuentas. Eso es. Jesús está dando la estocada final de su mensaje. La aplicación final de su mensaje. Jesús está diciendo, ¿te vas a fundamentar en mí? ¿Te vas a edificar en mí? No es solo escuchar. Es escuchar y entrar. Es escuchar y venir. Eso es lo que hace la diferencia entre el sabio y el necio de la metáfora. Eso es lo que hace la diferencia. La Escritura lo dice. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser realmente sabio? Cree en Dios. Teme a Dios. Es el principio de la sabiduría. Solo allí estamos edificados sobre la roca. Y ahora, el Señor nos dice, vas a necesitar estar edificado sobre la roca porque las tormentas van a venir. Ojo con esto. El Señor nunca ha dicho en esta metáfora que si vienes a Él, que si fundamentas tu casa sobre la roca, no van a haber tormentas. Y no va a haber riesgo de ser arrasado. No está diciendo eso. Él empieza esta metáfora mostrándonos que las dos personas están bajo riesgo. Están construyendo en un terreno peligroso. Pero que solo el que construye sobre la roca tiene la posibilidad de permanecer. O va a permanecer. El otro no. Van a haber tormentas. Y en la Escritura, la tormenta se refiere a dos cosas. A las dificultades de esta vida y al juicio. Así que eso es lo que el Señor está apuntando. Está diciendo, en esta vida van a haber dificultades. Así que, si usted pensó, me voy a hacer cristiano para que no hayan problemas, lo siento. Van a haber problemas. Va a atravesar dificultades. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Dificultades van a haber. Enfermedades van a haber. Aflicciones van a haber. Vamos a experimentar todo eso. Eso de que vas a tener una vida de victoria en victoria, con un falso optimismo, no es cierto. No es cierto. Si a usted le han dicho que eso es el Evangelio, lo han engañado. No es eso. Problemas hay. Nosotros, noten esto. El que fundamenta su vida sobre la roca va a tener problemas como el que no la fundamenta sobre la roca y como el que ni siquiera está construyendo la casa. Recuerde que esto es con los discípulos, la construcción de la casa. Y como los que no están construyendo la casa, van a tener problemas. Van a tener problemas.
La diferencia no está en si van a haber problemas o no. Problemas van a haber. Pero hay una diferencia. La casa que se construye sobre la roca no es arrasada. Esa es la diferencia. La casa que se construye sobre la roca no va a ser arrasada. Es una promesa. Es una promesa. Hermanos, así sea que su vida espiritual esté dependiendo de un hilo de fe, de algo tan pequeño como un hilo, por la cantidad de problemas que usted tiene, la promesa de Cristo es que la persona que ha construido su casa sobre la roca no va a ser arrasada. Esa es la promesa. Así el hilo de fe a usted apenas le dé para andar. La promesa es, no va a ser arrasada. Lo otro que significan las tormentas en la Escritura es el juicio. Y es probable que Jesús esté pensando más en el juicio porque es de lo que viene hablando. Lo que Jesús estaría diciendo en caso del juicio es, el que entró al reino, el que creyó realmente en el Señor, va a ser aprobado en el día del juicio. Va a ser salvo. El gran juez dirá, vengan benditos de mi Padre, al reino fundado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Eso dirá el Señor. Eso dirá. ¿Por qué? ¿Porque fue mejor que los otros? No. Porque fundamentó su vida sobre la roca, que es Cristo. Porque ha entrado al reino. El Señor ha conocido al Señor. El Señor lo ha conocido a Él más bien. Por esa razón. Así que, mis hermanos, a modo de aplicación, para los que tienen esa certeza de que el Señor ha obrado en ellos, que están en el Señor, sepan esto. Van a llegar al día del juicio. Van a ser aprobados. Gócense en eso. El Señor les está dando una certeza. Van a ser aprobados. Es el testimonio. Tengan ese testimonio de parte del Señor. El Señor entrarán a la gloria eterna con el Señor. Y todo lo que están viviendo ahora serán cosas pasajeras. Las aflicciones del tiempo presente para ustedes no serán nada más que aflicciones del tiempo presente, que no son comparables a la gloria eterna que en nosotros habrá de manifestarse. Tengan esa seguridad. Ahora, ¿qué dice sobre aquellos que no edifican en la roca? Dicen los versos 26 y 27. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Repito, el que construye sobre la arena no es el que nunca ha oído. No es ese. No es el que escucha ocasionalmente. El que escucha ocasionalmente no está construyendo, de hecho. El que construye sobre la arena es un tipo de discípulo que escucha, pero no pone por obra. Que escucha, pero no entra al reino. Que escucha, y aquí el escuchar es una acción constante, pero no viene el Señor en arrepentimiento y fe. No entra al reino. Ese es el que fundamenta su casa en la arena, el que no la fundamenta sobre la roca, mejor dicho. Ese es.
exteriormente se puede ver igual que los demás. De hecho, ese es uno de los puntos de la parábola. Tú no tienes forma de ver si la persona construyó sobre la piedra, la parte rocosa o no. Las dos casas se ven por fuera iguales. Se puede ver igual. Exteriormente se ve parecido, pero no resistirá las tormentas o los torrentes. ¿Cuándo ocurrirá eso? Ocurrirá a lo mejor en las dificultades, en los problemas, o ocurrirá en el día final. No resistirá. Porque lo que hace la diferencia es construir en la roca. Es edificar sobre Cristo. Eso es lo que hace toda la diferencia. Edificar sobre Cristo o no. Hermanos, tengan en cuenta todas las advertencias que Cristo ha hecho. Si usted tiene una imagen de Cristo, de Jesús, que Él es solo amor, sí, Él es solo amor, pero eso no significa que Él no advierta. Prácticamente la segunda mitad de este capítulo 7 que hemos visto son advertencias. Son invitaciones a entrar al reino. Y ese es el punto. Jesús está advirtiendo para que entremos. Él está advirtiendo para que vengamos. Yo creo que ningún padre aquí le advierte algo a su hijo deseando que se haga daño. Cuando se le advierte es precisamente para que no se haga daño, para que haga lo correcto. Eso es precisamente lo que Jesús está haciendo. Él nos está advirtiendo. Hermanos, tengan presente que Jesús es Dios. Él conoce el cielo y el infierno. Él es Dios y los creó. Él sabe el tipo de condenación que hay en el infierno. Él sabe las glorias que hay en el cielo. Es Él el que está advirtiendo. Si usted quiere rechazar el testimonio o lo que cualquier persona le diga, está bien. Pero si se lo dice Cristo, tenga en cuenta quién se lo está diciendo. Se lo está diciendo el Creador. El que conoce cómo son. Él los conoce. Él sabe cómo son. Y Él es el que está diciendo exactamente cómo se entra y cómo se evita el peligro. Él es el que lo está diciendo. Está diciendo cómo. Jesús no está produciéndole simplemente un terror y un miedo para que se asuste en el infierno, no. El temor que Jesús quiere producir en quienes lo escuchan es un temor santo que lleva el arrepentimiento y la fe. Eso es lo que Él quiere hacer. Eso es lo que Él quiere hacer. Sí, Jesús es perdón. Jesús es amor. Pero también Él nos está advirtiendo las consecuencias de no escucharle. Y de no escucharle y poner por obra, que es de lo que está hablando aquí. Él está advirtiendo de las consecuencias. Consecuencias hay. Es una forma rara de terminar un sermón, ¿no? Porque así termina el sermón del monte. Así termina este sermón de Jesús. Es una forma rara de terminar. Usualmente a los predicadores se nos pide termine con un punto alto. Jesús termina mostrando la necesidad de entrar. Pero es un llamamiento necesario. Porque lo que está en juego es el alma humana. En este punto del Sermón del Monte, ustedes podrán decir, lo escuché, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo único que no podremos decir es que Jesús nos advirtió. Es lo único que no podremos decir. Y que Jesús nos prometió, porque también nos dijo las promesas que hay. Dos cosas nos deben quedar claras. Jesús prometió y Jesús advirtió. En todo este que hemos visto del Sermón del Monte. Así que mi invitación a todos ustedes, con esta amenaza, con esta advertencia de amenaza, pero también con esta promesa de resistir las tormentas y de resistir el juicio, es
¿Cómo quieren edificar su casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque eso es lo que Jesús quiere hacernos reflexionar. Eso es lo que quiere hacernos reflexionar. Mi oración, hermanos, seamos sabios para con Dios. Como dice un pasaje de la Escritura, seamos necios para con el mundo. No importa, que cada quien piense lo que quiera pensar de uno. Seamos necios para con el mundo, pero seamos sabios para con Dios. Él nos está diciendo, entren al reino. Y nos está diciendo lo que nos espera. Si me escuchas y pones por obra, estarás dentro. Y resistirás la tormenta. Gran promesa para todos aquellos que creen en Él.